y muy buenos días a todos ustedes. Espero que estén muy bien, que todos estén con salud, cuidándose en casa y siguiendo todas las recomendaciones que las autoridades han emitido para esta contingencia. Eh, Como lo hemos venido haciendo ya desde un poco más de un mes, este es uno más de los seminarios que hemos organizado para ustedes y que puedan ser de utilidades no solamente para enfrentar esta actual tragedia que estamos viviendo, que desafortunadamente ha causado tantas muertes en todo el mundo y que tiene a tantas personas infectadas, sino también pensar en nuestros negocios de qué hacer para cuando regresemos. Así que nuevamente muchas gracias por estar aquí. En Salle Science Grant Thornton sabemos cuál es la responsabilidad que tenemos como asesores financieros, como asesores fiscales y el papel tan importante que jugamos en la vida de su negocio. Así que nuevamente, gracias. La siguiente, por favor. Quisiera, antes de empezar con la presentación de Pedro, platicar con ustedes un esquema que es el diagrama general de un plan relativo a la continuidad de un negocio en épocas de crisis. Pueden estar en otras palabras, pueden estar con otros conceptos, pero en general un plan de negocios está elaborado con 5 principales principios para poder sobrevivir a una contingencia. El primer punto es reaccionar, perdónenme. Cuando uno reacciona de manera inmediata y resuelve los problemas inmediatos, está reaccionando de una manera adecuada a un plan emergente. Eso es prácticamente lo que todas las empresas hicimos cuando inició esta contingencia. Tomar las decisiones necesarias para poder reaccionar de manera adecuada. Y esa reacción es ajustar algunos presupuestos, el poder platicar con los clientes, platicar con los proveedores, revisar nuestros flujos de efectivo, fortificar nuestro capital de trabajo. Reaccionar es el primer punto importante que debemos de tomar en cualquier plan de negocios. Una vez que hemos reaccionado, el segundo punto, y también corre con R, este es el esquema de las 5 R's, es el resistir. Y en eso estamos ahora. Resistiendo los embates económicos de esta crisis, los embates comerciales, la falta en un momento dado de los flujos de efectivo o el ver debilitado el capital de trabajo. Es importante que todas las acciones relacionadas a poder resistir estén coordinadas con todos los ámbitos de los negocios y con toda nuestra cadena de suministros, con proveedores, con clientes, para que esta etapa de resistir pueda ser efectiva. Concluida la etapa tanto de reaccionar como de resistir, viene la que ya está próxima, que es la etapa del regreso, la tercera R, regresar. ¿Y cómo vamos a regresar? Queda claro que el mundo no será el mismo después de esta pandemia. Los negocios no serán los mismos, ni tampoco las políticas, ni tampoco la forma en que socializamos. Todo será diferente. Y en ese regreso es importante que revisemos nuestro plan de negocios, que revisemos nuestro esquema de negocios. ¿Vamos a seguir prestando el servicio de la misma forma? ¿Vamos a tener que canalizarnos a otras industrias? ¿Vamos a tener que utilizar nuevas tecnologías para poder adaptarnos al nuevo mundo que tendremos después de esta pandemia? Así que tenemos que planear cómo va a ser nuestro regreso, de qué forma vamos a regresar a los negocios nuevamente. La cuarta y la quinta R se refieren a reimaginar y a reinventar, que van de la mano con el regreso. Tenemos que ver cómo va a ser ahora nuestro negocio
reimaginar servicios y productos, inclusive relaciones con clientes y proveedores, y reinventarlos. Estamos seguros que ustedes tienen implementados este tipo de negocios este tipo de esquemas en mayor o menor medida. Precisamente pensando en el regreso, es que Pedro Zugarramurdi y su equipo ha diseñado un seminario para ustedes que puede darnos mucha luz de qué acciones relevantes podemos llevar a cabo en materia fiscal. Ahora que estamos tanto en la etapa de resistir como en la etapa que estamos por iniciar del regreso. Espero que disfruten ustedes esta sesión y nuevamente nos ponemos a sus órdenes para lo que ustedes necesiten y darles el soporte que pudiera ser necesario para ustedes. Gracias nuevamente y disfruten este webinar. Pedro, paso los micrófonos para ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por la presentación y por la introducción a este webinar. Vamos a empezar platicando un poco acerca de los temas que vamos a abordar el día de hoy. Estos temas que vamos a platicar consideramos resultan muy importantes y sobre todo son temas que responden a una preocupación actual de las empresas y de los contribuyentes en general en este momento del ejercicio fiscal. En esta ocasión, en lugar de solo tratar un solo tema y profundizar sobre el mismo, consideramos conveniente platicar acerca de 3 temas muy puntuales, como son la solicitud de autorización para reducir los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, la determinación del efecto cambiario para efectos de los pagos provisionales de impuestos sobre la renta, y por supuesto, y por último, el concepto de razón de negocios que ha sido incorporado o que fue incorporado en el Código Fiscal de la Federación a partir de este año. En cada uno de estos temas vamos a hacer un breve repaso de las generalidades concernientes a cada uno de ellos, como una introducción y para poder ubicarnos en la problemática que nos estamos enfrentando. Y finalmente vamos a dar algunas respuestas a ciertas preguntas que se nos han venido haciendo por parte de nuestros clientes y que consideramos pueden ser aplicables a la situación particular de muchos de ustedes. Evidentemente, siempre existirán más preguntas a cuestiones mucho más particulares que se puedan presentar en la operación de cada uno de ustedes. Pero bueno, por razones de tiempo, evidentemente solamente podremos responder algunas que son las que consideramos más generales y las que vamos a presentar en este seminario, pero con mucho gusto estaremos a sus órdenes para poder ayudarlos y apoyarlos en darle respuesta a situaciones particulares que se les puedan llegar a presentar posteriormente. Dicho lo anterior, vamos a comenzar con el primero de los temas, que es el que les decía yo, que tiene que ver precisamente con la solicitud de autorización para reducir los pagos provisionales de impuestos sobre la renta. Que bueno, que si bien es cierto, no es un tema novedoso, sí consideramos que es un tema al que muchas empresas probablemente no hayan tenido la necesidad de recurrir en el pasado, ya que en mayor o menor medida la situación económica del país y de las empresas era relativamente estable y por lo tanto, a pesar de que probablemente estuvieran haciendo pagos provisionales elevados en años anteriores, ya sea debido a un coeficiente de utilidad probablemente también elevado, los flujos debido a la operación permitían cubrir dichos pagos provisionales y en caso de obtener un saldo a favor, bueno, las empresas tenían la posibilidad de solicitar la devolución una vez presentada la declaración anual o bien irlo compensando contra futuros pagos provisionales.
No obstante, dada la situación actual del país y de la economía y la situación de la falta de otro tipo de beneficios fiscales, muchas empresas están experimentando el día de hoy o esperan experimentar en los próximos meses una baja en los ingresos en el segundo semestre del año. Y por lo tanto, bueno, están buscando tener un control más eficiente de sus flujos de efectivo y obtener una autorización para reducir el monto de los pagos provisionales futuros, bueno, pues resulta una opción viable y atractiva. Así las cosas, bueno, surgen algunas preguntas a la hora de querer acceder a este beneficio fiscal, como son precisamente de si mi empresa puede solicitar la reducción de pagos provisionales del impuesto sobre la renta, existe alguna limitante o no, si en realidad me conviene solicitar esta reducción, no porque esté ahí, puede ser que sea algo que puede o que me conviene solicitar en este momento. ¿Cuándo y cómo se realiza este trámite? Y finalmente, ¿cuáles pueden ser los aspectos prácticos que debo de considerar a la hora de recurrir a este trámite? Y para poder responder a todas estas preguntas, vamos a comenzar a platicar primero acerca de, como les decía yo, del fundamento legal de este beneficio fiscal. Como todos ustedes saben, la ley del impuesto a la renta, en su artículo 14, establece precisamente la obligación para que los contribuyentes efectúen pagos provisionales mensuales a cuenta del ejercicio, y este tiene que ser a más tardar el día 17 de cada mes. Para esto, la ley establece un procedimiento que contempla la determinación de un coeficiente de utilidad, el cual representa básicamente un estimado de la utilidad que se considera que el contribuyente va a obtener en el ejercicio fiscal por el que se harán los pagos provisionales. Bajo la premisa de que en principio, si las condiciones y la actividad del contribuyente no va a cambiar o no cambiaría, este último debería obtener una utilidad similar a la que sirvió de base para determinar este coeficiente. En ese sentido, bueno, llevar a cabo una proyección de los resultados que se pretenden obtener al cierre de cada ejercicio, pues es una actividad que normalmente se realiza a partir de la segunda mitad del ejercicio o de la segunda mitad del año, y que por tanto, bueno, permite identificar si la desviación en la utilidad es lo suficientemente importante para tener que solicitar la disminución de los pagos provisionales. Como lo mencionábamos anteriormente, en situaciones como las que actualmente estamos viviendo, es altamente probable que muchas empresas requieran realizar este ajuste a los pagos provisionales. Sin embargo, resulta especialmente importante definir cuál es el momento adecuado para realizar esta solicitud y contar con la información y con la documentación necesaria para poder realizar este trámite. En efecto, para ponernos en contexto de la posible necesidad de solicitar la autorización para la reducción de los pagos provisionales, resulta conveniente recordar que estos se calculan a partir de los ingresos nominales del periodo, que básicamente corresponden a los ingresos acumulables, con excepción del ajuste anual por inflación acumulable. Estos se multiplican precisamente, los ingresos nominales, por el coeficiente de utilidad, y el resultado que obtenemos es precisamente la utilidad base del pago provisional. Así pues, si consideramos que una empresa puede tener menores ingresos y un coeficiente de utilidad alto, entonces querría decir que por dichos ingresos está considerando
que va a tener un margen de utilidad amplio y por lo tanto estaría adelantando un impuesto que probablemente no vaya a ser el que determine al final del ejercicio. Asimismo, bueno, hay que considerar que existen cierto tipo de ingresos acumulables que no necesariamente implican una entrada de efectivo para las empresas, como pueden ser o pueden llegar a ser en un momento dado intereses en general y efectos como la ganancia cambiaria, los cuales se van a acumular conforme se devengan y no precisamente cuando se cobran, por lo que en estos casos podría darse el caso de estar desembolsando efectivo para pagar un impuesto sobre un ingreso que sí, efectivamente es acumulable conforme a la ley, pero que no me representa un incremento en mi flujo de efectivo. En efecto, siempre existe la posibilidad de que en el ejercicio en el que se realizan los pagos provisionales, los ingresos de los contribuyentes o sus flujos de efectivo se vean disminuidos por factores ya sea internos o externos y que por lo tanto los pagos provisionales dejen de guardar relación con la utilidad que se puede generar al final del ejercicio. Y es por esta razón que el propio artículo 14 establece la opción para que los contribuyentes que estimen que el coeficiente de utilidad que están aplicando para determinar los pagos provisionales del ejercicio es superior al coeficiente de utilidad de dicho ejercicio, puedan solicitar precisamente la autorización para disminuir el monto de los pagos provisionales a partir del segundo semestre del ejercicio, es decir, a partir del mes de julio de cada ejercicio. Ahora bien, un aspecto importante que debemos de considerar al momento de solicitar la autorización es que si nos equivocamos y resulta que al final del ejercicio la utilidad realmente generada fue mayor a la estimada y que es por la que se autorizó a disminuir los pagos provisionales, bueno, pues entonces será necesario pagar la actualización y los recargos correspondientes por la diferencia que no se cubrió en su momento. Por lo que es muy importante en estos casos que estas estimaciones al cierre del ejercicio sean lo más realistas posibles, ya que de lo contrario pudiera resultar peor el remedio que la enfermedad financieramente hablando. Ahora bien, la solicitud de autorización deberá presentarse ante la autoridad fiscal que corresponda un mes antes de la fecha en que deban de efectuar el entero del pago provisional que se solicita, del primer pago provisional que se solicita, y en caso de que se pretenda obtener la autorización para disminuir el monto de varios pagos provisionales, entonces deberá presentarse la solicitud un mes antes de la fecha en la que se deba enterar el primer pago provisional que se quiera reducir. Para estos efectos, las autoridades han emitido a través del anexo 1A de la resolución miscelánea la ficha técnica 29/ISR, la cual establece en estos casos diversos aspectos prácticos que se deberán tomar en cuenta a la hora de la presentación de la solicitud, tales como que debe de realizarse esta solicitud a través de un formato específico, que es, en este caso es el formato 34, y que debe de acompañarse diversa documentación e información al trámite. ¿Cuál es esta información y documentación que debe acompañarse? Entre esta documentación se encuentra precisamente la elaboración de un escrito libre que debe preparar el contribuyente, en el que se describen o que se deben describir las razones por las que se realiza la solicitud, así como tiene que uno acompañar la identificación del representante legal en original y copia,
el documento que acredite la personalidad precisamente de este representante legal, y hay que acompañar los papeles de trabajo en el cual se demuestre numéricamente el por qué resulta necesario para la compañía obtener la autorización para disminuir los pagos provisionales. Cabe señalar que la propia ficha técnica establece que este trámite puede realizarse o puede presentarse a través de buzón tributario. Sin embargo, como les comentaba yo hace un momento, también establece que parte de esta documentación que debe acompañarse al trámite es documentación original, lo cual evidentemente genera un problema práctico para presentarlo a través de buzón tributario y eventualmente resultaría necesario acudir a las oficinas de las autoridades fiscales a acompañar probablemente para cotejo esa documentación original o para presentar directamente el trámite, que también puede ser físicamente. Situación que eso en el momento actual podría complicarse con las restricciones de movilidad que estamos viviendo actualmente y que es un aspecto que deberíamos de tomar en cuenta. Considerando todo este antecedente, surgen, como les decíamos, algunas preguntas muy generales, ¿no? Y que hemos recopilado algunas de ellas y que vamos a platicar. Una primera pregunta puede ser precisamente, ¿qué información debo considerar al momento de preparar el pronóstico o estimación de utilidad esperada para el final del ejercicio? En este caso, además de las proyecciones de ingresos por las actividades normales que pueden llegar a tener, debe ponerse especial cuidado al efecto que puede llegar a generar algunas partidas a nivel anual, como es el ajuste anual por inflación acumulable o deducible, la ganancia o la pérdida cambiaria, las deducciones, algunas deducciones especiales que pudieran surgir en este periodo, como puede ser el derivado de conceptos como los inventarios obsoletos, o bien cuentas incobrables que puedan ser deducibles al final de este ejercicio, o en un momento dado y dependiendo de las circunstancias, pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor. Lo anterior es importante considerar toda vez que estos conceptos que les menciono pueden llegar a tener un impacto importante en la utilidad final que se genere en este ejercicio. Es decir, de cancelarse una cuenta por cobrar o por pagar por alguna razón de negocios válida, se tendrá un impacto en el ajuste anual por inflación, por ejemplo. O bien, si se pierde algún proyecto o alguna inversión derivado de la situación económica, podría generarse una pérdida por caso fortuito o fuerza mayor que impactaría en la utilidad final del ejercicio. Ahora, en estos casos, resulta común que con objeto de obtener la autorización se incluyan conceptos en las proyecciones de la utilidad final del ejercicio que tal vez puedan parecer, y déjenme ponerlo entre comillas, forzados, y que logran de esta forma lograr bajar la utilidad estimada de forma tal que reduzca, se puedan reducir los siguientes pagos provisionales de forma importante en la proyección que se tiene. O que incluso pueda hacer que se eliminen estos pagos provisionales y no se haga ya pago provisional alguno en lo que resta del año, bajo el argumento, evidentemente, de que ya se cubrió el impuesto anual. En estos casos, habrá que tener mucho cuidado de no incluir conceptos que luego no puedan soportarse adecuadamente en la declaración anual y tratar de evitar la tentación de que nos haga que el remedio sea peor que la enfermedad. Una segunda pregunta
es qué pasa si no se emite la resolución antes de que tenga que realizar el primer pago provisional del periodo solicitado. Y esta pregunta surge porque en situaciones normales la autoridad no tiene problemas para emitir, o no debería tener problemas para emitir la resolución antes de que se tenga que realizar el primer pago provisional del periodo que se está solicitando. Sin embargo, dado que existe la posibilidad, bajo las situaciones actuales, de que el número de trámites se incremente en forma considerable y que al ser este uno de los pocos beneficios fiscales con los que cuentan los contribuyentes para manejar, digamos, su flujo de efectivo, pues existe la posibilidad también de que esta resolución no se resuelva como se ha venido resolviendo en situaciones normales y se retrase la emisión de una resolución que, de acuerdo con la propia ficha de trámite, bueno, la autoridad tiene un plazo máximo de 3 meses para emitir su resolución. Entonces, bueno, así puede presentarse un problema práctico, que es al que se refiere la pregunta. Y a pesar de que me encantaría decir de que no hay problema y de que eventualmente se emitirá una resolución positiva autorizando la reducción para 2 contribuyentes, bueno, pues hay que ser realistas y es necesario que se analice cada caso en particular y la forma en que se realizó la estimación para que ustedes puedan tomar una decisión de si realizar el pago provisional bajo la estimación que se presentó, la solicitud, o realizar el pago provisional conforme se venía haciendo hasta en tanto no saber el sentido de la resolución. Entonces, bueno, esto viene, digamos, muy al caso por la siguiente pregunta, que viene siendo, ¿cuál puede ser el sentido de la resolución del SAT? Es decir, ¿me pueden negar la autorización? Y bueno, aquí la respuesta es, en términos generales, la autoridad no tendría por qué negar la autorización, ¿sí? Toda vez que, como lo mencionamos anteriormente, en caso de que la utilidad no fuera la que el contribuyente estimó al momento de presentar la solicitud, bueno, el castigo ya viene en la propia ley diciendo que deberás pagar la actualización y los recargos correspondientes como un castigo, ¿sí? Sin embargo, ¿sí?, la propia ficha de trámite establece la posibilidad de que la emisión de la resolución pueda ser en sentido de autorizar esta disminución de pagos provisionales, pero también puede ser una autorización parcial o de plano puede llegar a ser una negación de la autorización. O sea, me pueden negar la autorización. Entonces, dependiendo, me parece, de las circunstancias actuales, del número de empresas o de contribuyentes que vayan a solicitar una autorización para reducir sus pagos provisionales, pues existe la posibilidad de que de manera discrecional la autoridad niegue la autorización. Y bueno, pues en efecto, no hay que olvidar que al final del camino esto es un trámite y que aunque la autoridad fiscal normalmente no tendría estos motivos para negar esta autorización, bueno, pues podría utilizar en un momento dado algún argumento para negarla y sería necesario volver a presentar la solicitud nuevamente. Y por lo tanto, con los tiempos de respuesta, puede tomarse, actualmente pudiera complicarse la obtención de este beneficio. Y por último, bueno, antes de presentarse precisamente alguno de estos casos, bueno, pues podría ser necesario plantearse un plan B, ¿no? Y establecer alguna otra estrategia en la que no vamos a platicar en este momento por no ser el objeto de la plática y por falta de tiempo, pero que estos tipos planes B, bueno, son otro tipo de situaciones en las que con mucho gusto podríamos platicar como sus asesores de ser necesario.
Y la última pregunta al respecto de este tema podría ser, oye, la solicitud de reducción de pagos provisionales puede hacer que las autoridades fiscales me inicien una auditoría o me manden una carta de invitación. Bueno, en este caso, y dado que el SAT no realiza ninguna inspección o verificación especial de la información que se les proporciona, y así lo establece la propia ficha de trámite, bueno, pues consideramos que es poco probable que el realizar la solicitud implique detonar una revisión, por lo que en principio esto no debería ser un impedimento para acudir a este beneficio fiscal, considerando que es uno de los pocos que se tienen hoy en día. Pasando entonces al segundo tema, que también es importante cada vez que se tienen deslizamientos cambiarios importantes, como ha sido en este ejercicio, es el relacionado con la determinación del efecto cambiario y su reconocimiento en los pagos provisionales del impuesto sobre la renta. Al igual que en el tema anterior, vamos a platicar primero un poco acerca del fundamento legal de la determinación del efecto cambiario para efectos fiscales y luego responderemos algunas preguntas que han surgido alrededor de este tema. Como todos ustedes saben, el artículo 8 de la Ley del Impuesto a la Renta es el que señala el tratamiento para los intereses. Y este artículo señala también que el tratamiento de los intereses será aplicable a las ganancias y pérdidas cambiarias devengadas por la fluctuación de la moneda. Sin embargo, precisamente porque la ley señala que la ganancia y pérdida cambiaria tienen el mismo tratamiento fiscal que los intereses, es que hace una diferencia entre ambos conceptos. Es decir, tiene el mismo tratamiento, pero no son un interés como tal desde el punto de vista jurídico o económico. Es decir, la ganancia y pérdida cambiaria son conceptos diferentes al rendimiento que pueda generar un crédito de cualquier clase, ya que estos últimos son los que se pactan específicamente en un acto jurídico determinado, como puede llegar a ser un contrato de mutuo, es decir, un contrato de préstamo, pero no así sucede con la ganancia o pérdida cambiaria, que simplemente es un efecto que se da precisamente como consecuencia de la fluctuación en el precio de la moneda, del cual, pues evidentemente, nadie tenemos un control sobre eso. Por lo tanto, en principio es relevante, ¿sí?, que no exista un procedimiento específico en la ley para determinar precisamente esta fluctuación cambiaria, tal como lo vamos a comentar. Ahora bien, dado que los intereses a favor son ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta, y dado que la ganancia cambiaria es tratado como un interés, también es considerado entonces un ingreso acumulable y por lo tanto se debe de acumular también conforme se devenga. Y lo mismo sucede con la pérdida cambiaria, que al ser una deducción que se reconoce como tal, como deducción, también conforme se devenga. En este caso, así, a pesar de que en las disposiciones fiscales no existe una definición de lo que debe entenderse por devengar, cuando hablamos de que la ganancia o pérdida cambiaria se acumulan o se deducen conforme se devengan, pues debiéramos entender que es cuando se tiene o tiene lugar esta fluctuación de la moneda extranjera. Sin embargo, nuevamente la ley es omisa en establecer con claridad qué es y cuándo se da esta fluctuación. Por lo tanto, el concepto ha dado lugar a diversas interpretaciones a lo largo de los años. Aquí, bueno, pues tomando en cuenta la normatividad contable, se puede establecer precisamente que la fluctuación cambiaria es el resultado de convertir transacciones o saldos denominados en moneda extranjera a otra moneda que en nuestro caso sería pesos mexicanos. Pero en la ley del impuesto a la renta no se establece una mecánica más bien no se establece una determinada fecha en la cual se deba de realizar esta conversión de saldos que están en moneda extranjera, aun cuando sabemos que la misma debe realizarse para cumplir precisamente con la obligación de acumular el ingreso o deducir la pérdida.
Ahora bien, considerar precisamente conversiones diarias de los saldos de las cuentas deudoras o acreedoras denominadas en moneda extranjera, pues podría permitir conocer de forma más exacta si en un mes determinado existió o no un ingreso por la fluctuación de la moneda. Pero en el caso de que se determinara una ganancia cambiaria, bueno, esta es la que tendría que sumarse a los ingresos nominales del periodo para determinar el pago provisional sin haberse recibido recurso alguno por este ingreso. Por su parte, en el caso de que determinemos una pérdida cambiaria, bueno, no se podría considerar para efectos de la determinación de dichos pagos provisionales al tratarse de una deducción. De esta forma, la combinación de algunos factores que puede estarse presentando en estos momentos, tales como mencionábamos anteriormente, un coeficiente de utilidad elevado y una fluctuación cambiaria importante, darían como consecuencia la obligación de realizar pagos provisionales considerables sin haber recibido ningún tipo de recurso en efectivo para hacer frente a dicho pago, pudiendo, en ciertos casos y bajo ciertas circunstancias, llegar a descapitalizar en mayor o menor medida a las empresas y pudiendo generar saldos a favor importantes al final del ejercicio que podrían ser difíciles de recuperar bajo las circunstancias actuales. Así pues, bueno, considerando todo esto, surgen algunas preguntas bajo este tema o acerca de este tema y la primera podría ser de si se puede reconocer mensualmente un resultado neto, o sea, ganancias o menos pérdidas para efectos de los pagos provisionales. Esta pregunta ha dado pie a diversas interpretaciones en el pasado y, sin embargo, bueno, aquí únicamente comentarles que este procedimiento pues podría no ser aceptado por las autoridades fiscales o seguramente no sería aceptado por las autoridades fiscales al estarse reconociendo el efecto de una deducción, como son las pérdidas cambiarias, en el cálculo del pago provisional. Y aunque los precedentes que existen al respecto, que hay en los tribunales, todavía no han logrado que se forme una jurisprudencia a este respecto, consideramos que este criterio tendría un alto grado de riesgo al no ser compartido por las autoridades fiscales, ¿no? Y aunque se trata de pagos provisionales, bueno, pues el riesgo estaría comprendido únicamente por lo que es la actualización y recargos en la diferencia del impuesto que se haya realizado en el pago provisional. Una segunda pregunta es, ¿qué opciones tengo entonces para no verme tan afectado por la acumulación de la ganancia cambiaria en los pagos provisionales? Y en estos casos, lo recomendable sería analizar la posibilidad de convertir los créditos o deudas que se tengan en moneda nacional o bien capitalizar parte o la totalidad de los mismos a fin de eliminar este efecto en los pagos provisionales. No obstante, bueno, aquí siempre habrá que tener en cuenta los efectos que pudieran presentarse en materia de retenciones o por pago de intereses o en un momento dado incluso hasta por IVA. Una tercera pregunta es, ¿pero qué pasa si yo ya no puedo, o sea, si en realidad no puedo renegociar mis contratos a moneda nacional o puedo capitalizar esa deuda, ¿no? Pero el efecto sí está descapitalizando a la empresa. ¿Qué otra alternativa me queda? Y aquí, bueno, necesariamente tendríamos que analizar la posibilidad de aplicar un par de alternativas de manera conjunta, es decir, podríamos aplicar, tratar de solicitar la autorización para reducir los pagos provisionales, aunque desafortunadamente lo más pronto es a partir del mes de julio, tal como lo mencionamos anteriormente. Y adicionalmente podría buscarse la presentación de la declaración anual los primeros días de enero, antes del día 17, lo que implicaría que ya no tuviera que hacerse un pago provisional de diciembre y en un momento dado que se llegue a determinar, o así las proyecciones lo determinen, un saldo a favor en la declaración anual, pues se podría buscar tramitar esa devolución del saldo a favor lo antes posible. Por supuesto, el presentar la declaración anual así, pues ya tendríamos un nuevo coeficiente, seguramente más bajo, y por lo tanto el pago provisional ya de enero iría con un pago provisional, sería menor con este coeficiente de utilidad.
Y por último, otra pregunta que nos hemos encontrado continuamente sobre este tema tiene que ver con el hecho de si puedo usar el tipo de cambio establecido para determinar la fluctuación cambiaria por las políticas de la propia empresa para determinar el efecto cambiario. Es decir, existen grupos internacionales que tienen ciertas políticas establecidas, que tienen un tipo de cambio corporativo, llamémosle así, y que puedo utilizar este tipo de cambio. Y bueno, pues aquí la respuesta básicamente sería que no, ya que para efectos fiscales, pues debe necesariamente utilizarse el tipo de cambio establecido en el Código Fiscal para la determinación de las contribuciones. Y el último de los temas que vamos a tocar el día de hoy va a ser precisamente uno que consideramos muy relevante de discutir, ¿sí? Toda vez que es un tema novedoso y muy importante, ya que por su naturaleza y por la práctica común de las empresas, estas pueden estar potencialmente generando contingencias fiscales importantes y para las cuales deben estar preparados. Por lo tanto, en los próximos minutos vamos a tratar de responder algunas preguntas, como son cuál es el alcance de esta nueva regla antielusión que establece ahora el Código Fiscal de la Federación a partir de este año. Y, por ejemplo, cómo puedo saber si mi planeación fiscal actual tiene, o la que quiero implementar precisamente para manejar mi flujo de efectivo, tiene una razón de negocios válida bajo los criterios actuales. Desde un punto de vista fiscal, las reglas antiabuso y antielusión que utilizan las autoridades fiscales en el mundo para contrarrestar las planeaciones fiscales agresivas, bueno, este no es un concepto desde el punto de vista fiscal novedoso. Y este concepto normalmente lo que busca es dar facultades a las autoridades fiscales para recaracterizar una transacción que es llevada a cabo con el propósito de obtener un beneficio fiscal. Y cuando esta transacción no tiene una razón de negocios o una razón económica o una razón comercial que se considere válida. Este tipo de reglas son más comunes en los tratados para evitar la doble tributación y buscan negar precisamente los beneficios del tratado cuando el propósito de una operación es solamente obtener los beneficios de dicho tratado. Sin embargo, bueno, también pueden ser, como sabemos, incorporadas en las legislaciones locales. Y el problema es que este tipo de reglas producen ciertamente incertidumbre en los contribuyentes, ya que muchas veces no es posible anticipar, de conformidad con como está establecida la regla, si en un futuro las autoridades fiscales considerarán que una operación es considerada una planeación fiscal aceptable o bien es una transacción que no tiene una razón de negocios bajo los criterios establecidos y por lo tanto pretendan recaracterizar esta transacción y determinar un crédito fiscal. En un escenario como el que estamos viviendo actualmente, en donde las empresas pueden estar pensando precisamente en realizar operaciones para optimizar su carga fiscal en apego a la legislación vigente, bueno, pues resulta necesario que se esté bien consciente de lo que implica esta regla antielusión, ya que sin saberlo podrían estar asumiendo un riesgo que los puede poner en una situación de contingencia fiscal importante en el futuro. Por esta razón, vamos a hacer un repaso rápidamente de esta regla general y vamos a tratar de establecer algunos criterios generales que deberán tenerse en cuenta a partir de este ejercicio y en el futuro, ya que pues con esto las reglas del juego han cambiado y será necesario cambiar junto con estas reglas. En este sentido, bueno, rápidamente señalarles que precisamente a partir de este año se incorporó en el Código Fiscal de la Federación el artículo 1.5a, precisamente como una regla antielusión que pretende inhibir las planeaciones fiscales agresivas llevadas a cabo por los contribuyentes. Sin embargo, esta disposición no define precisamente lo que debe de considerarse como razón de negocios o por razón de negocios, sino que básicamente lo que dice
es cuándo se debe de aplicar este concepto y cuándo no, tomando en cuenta para esto el beneficio económico cuantificable que pueda generar una operación para los contribuyentes. Así las cosas, este artículo 5A empieza señalando que los actos jurídicos que carezcan de esta razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto, tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Como lo pueden ver, desde este primer párrafo se otorga a las autoridades la facultad de presumir si un acto jurídico tiene o no una razón de negocios y con la posibilidad de recaracterizar la transacción para determinar los efectos fiscales que hubieran tenido de haberse realizado de una forma tal que se hubiera obtenido un beneficio económico razonable a criterio de las autoridades. Para estos efectos, el artículo prevé que será en el ejercicio de facultades de comprobación cuando la autoridad pueda presumir que estos actos jurídicos carecen de una razón de negocios. Y para esto va a tomar en cuenta todos los hechos y circunstancias y documentación e información que obtuvo durante el proceso de revisión. Si hasta aquí resulta ya preocupante lo que establece esta disposición, bueno, lo es más al establecer que la autoridad fiscal puede presumir, salvo prueba en contrario, que no existe una razón de negocios si el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado es menor al beneficio fiscal. Y que adicionalmente establece que si una serie de actos jurídicos carecen de razón de negocios, cuando el mencionado beneficio económico pudiera alcanzarse a través de la realización de un menor número de actos jurídicos, ¿sí? Y que el efecto fiscal de este número de actos jurídicos hubiera sido más grave. Preocupante, en realidad, todos estos aseveraciones que establece el artículo. Por lo tanto, es importante aquí tomar en cuenta que las autoridades fiscales, antes de poder desconocer una transacción y estos actos jurídicos realizados en la misma, deben de dar a conocer al contribuyente todos estos argumentos por los cuales considera que no se tiene una razón de negocios. Y esto deberá quedar manifestado ya sea en la última acta parcial, oficio de observaciones o resolución que emita, y deberán hacerlo deberán haber transcurrido precisamente ya todos los plazos legales para que el contribuyente manifieste y pueda defenderse para desvirtuar todas estas presunciones. El artículo contempla, que eso es importante, una definición de lo que es el beneficio fiscal y de lo que es el beneficio económico razonablemente esperado. Y como se puede apreciar, la definición del primer concepto es amplísima, lo cual puede dar lugar a actuaciones claramente arbitrarias, ya que además de basarse en esta presunción, pueden cuestionar figuras plenamente procedentes y legales en la operación de cualquier contribuyente, y cuya utilización pues, se hace con objeto de tener una carga fiscal que cumpla precisamente con el principio constitucionalidad de proporcionalidad tributaria. ¿Ok? Entonces, la propia ley señala que se consideran beneficios fiscales cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución, lo que incluye los alcanzados a través de deducciones, decepciones, no sujeciones, no reconocimiento de una ganancia, etcétera, como dicen. Y acaba diciendo entre otros. Entonces, cuando señala entre otros, pues básicamente está abriendo la posibilidad de incluir cualquier cosa, ¿sí? Y entonces, esto, más la definición de beneficio económico razonablemente esperado, que como se puede apreciar es una definición demasiado rígida, pues genera todavía más incertidumbre e inseguridad jurídica en los contribuyentes. Finalmente, el artículo señala que lo que la autoridad tomará en cuenta para cuantificar este beneficio económico razonablemente esperado. Sin embargo, utiliza utiliza conceptos ambiguos como
son el hecho de que la información esté soportada y ser razonable, pero no establece, no precisa cuándo o cómo se debe de considerar que está debidamente soportada o hasta qué punto se considera razonable esta información o este beneficio. Y cierra este artículo precisamente señalando que no importa que cómo regulen otras leyes el beneficio económico razonablemente esperado, ya que será aplicable este concepto, el concepto de razón de negocios, sin que por la determinación de los efectos fiscales se tengan implicaciones o consecuencias penales. Entonces, no me importa cómo lo puedan decir otras leyes, yo voy a seguir el criterio que estoy estableciendo en este artículo. Entonces, tomando en cuenta todo lo anteriormente mencionado, bueno, surgen algunas preguntas. Y estas preguntas, básicamente, estamos estableciendo 4. Primero, ¿qué pasa si pretendo reducir mi grupo de empresas mediante la fusión de algunas de ellas? ¿Me pueden considerar me pueden cuestionar esta reestructuración? Y bueno, en este caso, la respuesta podría ser, bueno, en principio no debería de ser cuestionada una fusión, una simple fusión por una razón de negocio o recaracterizada. Sin embargo, ahora tenemos que analizar si estas fusiones se deriva un beneficio fiscal en los términos que ya mencionábamos, ¿sí? Y si esta fusión se realiza en los términos de generar un menor costo fiscal. Entonces, en estos casos, aunque la respuesta podría ser que no debería ser cuestionada, lo recomendable será analizar cada una de ellas, cada una de estas para determinar si no estamos ahí o por lo menos saber cuál podría ser la posible contingencia. Una segunda pregunta podría ser, oye, ¿eso quiere decir que está prohibida la planeación fiscal? Bueno, no está prohibida, pero a partir de ahora toda planeación fiscal deberá ser evaluada, ¿no? En función del riesgo que representa su posible recaracterización y por lo tanto, pues necesariamente requiere un análisis de los beneficios fiscales versus los beneficios económicos. Entonces, toda planeación fiscal que ustedes hayan realizado en el transcurso del año o que pretendan realizar, pues debería de ser analizado bajo esta nueva óptica. Otra pregunta sería, oye, ¿todos los actos jurídicos tienen que tener un beneficio económico y por lo tanto una razón de negocios? Pues no necesariamente todo acto jurídico busca un beneficio económico, como por ejemplo una donación entre ascendentes y descendientes, pero aquí también, dada la amplísima definición, pues se sugiere analizar todas las operaciones bajo esta nueva perspectiva. La última pregunta sería, ¿me afecta esta disposición si llevé a cabo una planeación fiscal en el 2019, pero algunas actividades se implementaron o surtieron efecto hasta 2020? Pues la respuesta aquí sería, en principio, los actos jurídicos llevados en 2019 no deberían ser cuestionados bajo estas nuevas reglas y estos nuevos principios, pero sí exactamente los del 2020. Entonces, me parece que en su conjunto sería necesario analizarlo para poder definir los riesgos en los que estamos enfrentándonos a partir de este momento. Como pueden ver, bueno, pues son preguntas que están muy actuales, que deben de tomarse en cuenta para estas nuevas situaciones, esta nueva realidad que estamos viviendo. Y pues bueno, con esto, por el tiempo, vamos a dar por concluido el webinar del día de hoy, esperando que haya sido de utilidad para todos ustedes, y en caso de que tengan preguntas adicionales a las que hayan señalado en el chat, por favor, háganoslas saber. A continuación, mencionaremos los correos en donde pueden hacernos llegar sus preguntas. Y por supuesto, aquí en la lámina les estamos mostrando nuestras redes sociales para que nos puedan seguir en las mismas y enterarse de todos nuestros comunicados y la emisión de nuestros nuevos eventos.
Aquí les vuelvo a poner precisamente nuestros datos de contacto en caso de cualquier duda y pregunta que quisieran realizar. Y por último, ya para concluir, los invitamos precisamente a nuestro próximo webinar, que se titulará Reactivaciones de las operaciones, en el sentido de lo que mencionaba Mauricio al principio de la plática, y que tendrá lugar el próximo 14 de mayo a las 4 p.m. Este webinar será impartido por nuestro socio director, Mauricio Brizuela, así como Jorge Alberto Pérez, socio de Business Advisory Services, y igualmente Mauro González, socio coordinador del Business Advisory Services. Con esto concluyo mi participación y concluyo el webinar. Agradezco a todos su participación y los esperamos a todos ustedes en nuestro próximo eventos. Muchas gracias a todos.